Buenos días. Bueno, pues había prometido de que con lo último añadido al capítulo 8 terminaba ya ese capítulo que me tenía hartito. Me hablaba de la justicia y de la política, pero en fin, serán los delirios del verano y del calor, pero no puedo dejar de hacer el siguiente, que ya os aviso que esta entrada es un sueño, es un delirio, es la fascinación por los abismos del alma humana, que siempre encontrará otra puerta que abrir. Dentro de este orden de cosas, entender lo que sigue. En la entrada anterior os dejé un gran balcón al abismo más absoluto con el siguiente párrafo que vuelvo a leer. Las mejores propuestas que podemos concebir para el mejor gobierno de los hombres y el mejor destino para este diminuto planeta perdido en el cosmos. Estamos absolutamente perdidos en un horizonte que no podemos comprender ni siquiera. Pero en este planeta y con sus afortunados habitantes, que poseedores de la razón y de la inteligencia están instalados revolcándose en la ignorancia y en la irracionalidad, que podemos ser casi dioses y nos sumergimos en la bestialidad, en este planeta que estamos destrozando y que es nuestra cuna, nuestro origen, el único lugar donde podemos vivir, y no tenemos otro sitio donde vivir y dónde ir si esto no funciona, si el planeta se destruye. Y es además el único sitio donde puede vivir y reposar esta cosa ardiente y desesperada que es la endeble condición humana, humilde pero poseedora del más increíble milagro, humilde e insignificante pero poseedora del más increíble milagro que sea posible soñar y desear: la conciencia del sí y lo del fuera de sí. Nosotros, la humanidad, que somos, que sepamos, el único lugar del universo donde el universo puede interrogarse y meditar sobre sí mismo por nuestra mediación. ¿Conocéis acaso un milagro mayor? Y por soñar, nos ha diseñado el universo para poder pensar sobre sí mismo, ya que dentro de la irracionalidad mecanicista más absoluta, esta dislocación de energías gigantescas, sin destino y sin propósito que resulta ser el universo, en fin, todo explota, se mueve, nacen estrellas, mueren estrellas. Esto es un disparate energético absolutamente colosal. Si existiese un atisbo de conciencia cósmica, su primera pregunta sería saber qué es lo que soy y cómo lo puedo llegar a saber. ¿Os imagináis? Que pueda haber una voluntad más o menos consciente de toda esta irracionalidad energética que dice: ¿qué coño soy yo? ¿Y cómo lo puedo llegar a saber? ¿Os imagináis? Bueno, pues dentro de este tipo de abismos hay un problema, y es el siguiente. Perdonadme un segundito. Disculpadme porque me he perdido un poquito, porque en fin, porque tengo que combinar distintos escritos y se me ha perdido uno, pero bueno, decía que ya con ese pensamiento tan absolutamente increíble, que es más un sueño, un delirio como el que viene ahora a continuación, ya os había dejado al borde del abismo más inexplicable. Pero lo peor para mí es que yo también me he quedado en dicho borde, y claro, inmediatamente me ocurre lo que ya anticipó con gran experiencia Nietzsche, con gran experiencia y con gran perspicacia Nietzsche, que cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. Y esa mirada hipnótica te atrae hacia las profundidades, esas profundidades donde es tan fácil sumergirse y perderse para siempre. Yo soy de los que miro y intento apartarme, pero a veces es inevitable que caigas. Al hilo de este pensamiento, tal vez
Si el universo es una locura energética, sin medida, sin sentido, que sepamos, sin edad, ya que la datación del Big Bang como único origen del universo puede tener otras posibilidades diferentes, como yo he adelantado cuando hablo de esos temas en el capítulo 1, la idea de miles de millones de Big Bang sucesivos como una eterna noche de fuegos artificiales, de implosión, concentración, agujero negro con una varia o millones de galaxias y explosión cuando el agujero negro pierde la estabilidad a llegar a esa singularidad inferior a un protón, que nos explica como origen del universo, y dicen que, en fin, que una singularidad inferior a un protón es lo que da origen por explosión al universo que conocemos. Bueno, pues eso podría ser no una sola vez, sino, en fin, un proceso que se viene repitiendo, a saber desde cuándo y desde dónde. Estamos en locuras, ¿verdad? Estamos en locuras, pero pensar un poco. Pero bueno, lo dejo, ya que solo era el recuerdo del pensamiento anterior, del capítulo primero, de que tal vez el universo, si tuviese un atisbo de conciencia en su primera preocupación, sería intentar saber lo que era y cuál podría ser su origen, su composición, su vida, su destino, y por tanto nos hubiese diseñado para ver si una criatura inteligente podría tal vez darle alguna respuesta. Como se ve, este pensamiento, si no es el mayor abismo jamás imaginado, pues le parece bastante. No será por falta de locuras que proponer lo que tenéis en este libro, ¿verdad? Pero esta inclusión tardía en este pensamiento me ha hecho reflexionar de que tal vez puedan existir otras posibilidades más cercanas a nuestra visión del universo. Tengo yo leído de algún pensador bastante pesimista o tal vez realista, al que siento no poder poner nombre, no me acuerdo, que si existieran otras formas de vida en el universo, todas las civilizaciones pasarían por una revolución industrial, un agotamiento de los recursos planetarios, un desastre ecológico y un tremendo déficit energético que les llevaría a la energía atómica y la posibilidad de destruir el planeta y por ende su civilización y su vida. Bueno, y que este sería un cuello de botella para cualquier civilización y que la mayor parte serían incapaces de superar estos problemas y se autodestruirían. Por el desarrollo de nuestra propia civilización, tal vez pueda ser este un escenario posible, aunque tal vez este pensamiento sea la proyección lógica de nuestra situación, ya que parece que vamos camino a la extinción. Y lógicamente, bueno, pues como se hace muchas veces, pues va de lo particular a lo general, ¿verdad? Pero pueden existir otros muy distintos escenarios si algunas civilizaciones lograran solucionar este problema, este estadio, y pasaran al siguiente, es decir, pudieran colonizar su sistema, incluso su galaxia, y tuviesen todos los recursos y toda la energía que precisaran y su civilización solo a una velocidad constante como la nuestra durante 10.000 años o 100.000 años, 1.000.000 de años, o en una civilización como la nuestra dentro de 1.000.000 de años, ni pensar siquiera en más inteligencia que puede ser posible, en más tiempo que puede ser posible y en vidas eternas o muy largas. La situación sería inimaginable para nosotros, pero tal vez las preguntas vitales sin responder podrían ser las mismas para cualquier tipo de vida y para cualquier tipo de inteligencia. Las eternas preguntas de la filosofía, conocimiento, existencia, realidad, moral, sociedad, mente, belleza, son las eternas preguntas. ¿Qué es mi existencia? ¿Para qué es mi existencia? ¿Qué es lo que soy? Para las que parece que nunca encontramos respuestas concluyentes, solo búsqueda, angustia y soledad en los seres humanos. Pero puede ser que sea así en general el universo, es decir, que la inteligencia finalmente siempre se enfrenta con la desesperación. Puede ser. En este pensamiento estoy trabajando. Y en estos tortuosos y angustiosos y resplandecientes caminos de la búsqueda de una explicación racional de la vida y del pensamiento, la humanidad no ha encontrado ninguna explicación racional satisfactoria, salvo las propuestas de las religiones para sus creyentes que abrazan su particular verdad, ignorando todo lo demás, e incluso abrazan que las cosas contrarias a las evidencias, ¿no? Es decir, renunciando totalmente a su propia capacidad de juicio, admitiendo una verdad absoluta con la sola prueba de su propia afirmación de esa religión, sin ninguna otra acreditación, es decir, dicen que el libro sagrado dice, y esto es la verdad, y en fin, se acaban las discusiones. Bueno, pues por eso ya pasamos las sociedades occidentales con la escolástica, ¿verdad? Y por la otra parte, la desesperada búsqueda de la versión de la verdad de la existencia por parte de las mejores mentes
que la humanidad ha tenido a lo largo de los milenios de nuestra civilización, los filósofos. Comillas. A todo hombre le es concedido conocerse a sí mismo y meditar sabiamente. Esto lo dijo Heráclito como afirmación, yo lo pongo como interrogación. Y digo que sí, pero pocos lo hacen, ojalá fuesen todos. Es decir, ojalá todo hombre se conociese a sí mismo y todo hombre meditara sabiamente, ojalá, ojalá. Y por ese camino, el tobogán enloquecido del pensamiento humano, de ideas múltiples y contradictorias y coincidentes y disparatadas entre la locura y el raciocinio, donde ninguna explicación sobre los temas fundamentales colma el hambre de infinito del ser humano, la sed inextinguible en busca de una explicación satisfactoria al ser humano y los muchos misterios y contradicciones de la existencia consciente, inmerso como una simple molécula viva, porque tenemos un tamaño más pequeño con relación al universo que una molécula. Pero somos una molécula viva y pensante en un escenario de una grandeza inenarrable y absolutamente inexplicable. Y así, los mejores de nosotros, desde el punto de vista de la exploración intelectual me refiero, nos han propuesto teorías y teorías agrupadas en escuelas de pensamiento desde la más remota antigüedad hasta nuestros días y sin explicación final que podamos atisbar en nuestro futuro, ni cercano ni lejano. Y todas dicen algo, y todas dicen nada, y todas iluminan algo, pero todas son explicaciones parciales de realizar, ya que por mucho que camines por tu interior, jamás llegarás a los confines del alma. Y por supuesto, mucho menos a los confines de la realidad y del conocimiento en todos sus órdenes. ¿Lo pensáis? ¿Os dais cuenta que realmente somos una pregunta, un grito en el vacío, una interrogación? Y no somos otra cosa. Y esta es la cosecha acumulada a lo largo de los milenios para poder trabajar. Para no trabajar demasiado la tomo directamente de Google y la pongo. Racionalismo. El racionalismo es la creencia de que el conocimiento se puede obtener a través de la razón, sin necesidad de la experiencia. Los racionalistas creen que la mente humana es innata con ciertas ideas, como la idea de Dios y el concepto del número. Algunos de los filósofos racionalistas más famosos son Descartes, Leibniz y Spinoza. Empirismo. El empirismo es la creencia de que el conocimiento se obtiene a través de la experiencia sensorial. Los empiristas creen que la mente humana es una hoja en blanco y que todo nuestro conocimiento proviene de nuestros sentidos. Algunos filósofos, que acreditan esas ideas son Locke, Hume y Berkeley. Idealismo. El idealismo es la creencia de que la realidad es creada por la mente. Los idealistas creen que la materia no existe en sí misma, sino que es solo una proyección de la mente. Joder. Algunos filósofos idealistas más famosos son Berkeley, Kant y Hegel. Realismo. El realismo es la creencia de que la realidad existe independientemente de la mente. Los realistas creen que la materia es real y que existe independientemente de nuestra percepción de ella. Parece evidente. Y algunos de los filósofos realistas más famosos son Aristóteles, Hobbes y Stuart Mill. Escepticismo. El escepticismo es la creencia de que es imposible conocer la verdad sobre la realidad. Los escépticos creen que todos nuestros conocimientos son provisionales y que siempre existe la posibilidad de que estemos equivocados. Estoy absolutamente de acuerdo. Algunos de los filósofos escépticos más famosos son Sexto Empírico, Hume y Piro de Elis. Dogmatismo. El dogmatismo es la creencia de que es posible conocer la verdad sobre la realidad. Los dogmáticos creen que tenemos acceso a verdades absolutas que no pueden ser refutadas. Interrogantes. Algunos de los filósofos dogmáticos más famosos son Descartes, Leibniz y Spinoza. Relativismo. El relativismo es la creencia de que la verdad es relativa a la perspectiva del individuo. Los relativistas creen que no hay verdades absolutas, sino que todas son verdades subjetivas. Bueno, algunos de los filósofos relativistas más famosos son Nietzsche, Foucault y Derrida. Subjetivismo. El subjetivismo es la creencia de que la verdad es determinada por la experiencia individual. Los subjetivistas creen que cada persona tiene su propia verdad y que no hay verdad objetiva. Bueno, vaya que las hay. Algunos de los filósofos subjetivistas más famosos son Hume, Kant y Hegel. Pero aquí, esta es una historia muy por encima, ¿verdad?, de la historia de la filosofía, pero aquí en mi concepto faltan las corrientes muy principales en este siglo que estamos viviendo y que las vuelvo a tomar de Google. El nihilismo es la escuela de pensamiento que sostiene que la vida carece de significado o propósito inherente.
Los nihilistas creen que la existencia es absurda y que no hay nada después de la muerte. Algunos nihilistas creen que esto significa que debemos vivir nuestras vidas al máximo y disfrutar de cada momento, mientras otros creen que debemos abandonar la esperanza y la búsqueda del significado. Y luego el hedonismo, que es una escuela de pensamiento que sostiene que el placer es el bien supremo. Los hedonistas creen que debemos buscar la felicidad y la satisfacción en todo lo que hacemos. Algunos hedonistas creen que eso significa que debemos perseguir los placeres sexuales, mientras otros creen que podemos encontrar la felicidad en cosas más simples como la amistad, el amor y la buena compañía. El cinismo es una escuela de pensamiento que sostiene que la felicidad se puede encontrar viviendo una vida simple y libre de lujo. Los cínicos creen que debemos deshacernos de nuestras posesiones y vivir una vida de autosuficiencia. Y algunos cínicos creen que esto significa que debemos vivir en la pobreza, mientras otros creen que podemos encontrar la felicidad en una vida sencilla y modesta. El estoicismo es una escuela de pensamiento que sostiene que la felicidad se puede encontrar viviendo una vida de virtud y autocontrol. Los estoicos creen que debemos aceptar lo que nos sucede y no permitir que las emociones nos controlen. Algunos estoicos creen que esto significa que debemos ser indiferentes al dolor y al sufrimiento, mientras otros creen que podemos encontrar la felicidad en una vida de paz y serenidad. Estas son solo algunas de las muchas escuelas diferentes de pensamiento filosófico, ya que resulta evidente que cada filósofo que piensa por sí mismo encuentra sus propias respuestas, y dado lo que somos los seres humanos, ninguna es absolutamente coincidente. En el mejor de los casos alcanzan visiones o propuestas con alguna semejanza. Naturalmente, las inteligencias menores siguen y apoyan a algún pensador original, y de ahí nacen las escuelas. Cada escuela y cada persona tiene sus propias ideas sobre la naturaleza de la vida, el significado de la existencia y la forma de lograr la felicidad. Aquí no digo que encuentre la forma de explicar la realidad, y eso es muy importante. Pero en este siglo, en este estado de nuestra civilización, las ideas principales que gobiernan hoy nuestra sociedad son el nihilismo, es decir, que la vida carece de propósito y de significado, lo que nos lleva, inevitablemente, a una sociedad mayoritariamente hedonista, es decir, que la búsqueda desesperada del placer, de la irresponsabilidad, del egoísmo, son las metas supremas de nuestra sociedad a nivel global, con algunas cuotas entre los más dotados de estoicismo. A mí me hace gracia porque de nueva escena dos andaluces, Séneca, comillas, para vivir bien hay que vivir en guerra con las propias personas y en paz con los demás, que tal vez está en la base de las libertades extremas individuales de las modernas sociedades, y Marco Aurelio con sus meditaciones, que es una guía maravillosa para enseñarnos a bien vivir, a vivir con virtud. Pero la gran pregunta es, ¿puede una sociedad inteligente sobrevivir al nihilismo y al egoísmo a largo plazo? Mi pensamiento es que no. La opulencia extrema puede ser tan deshumanizadora como la pobreza extrema. La falta de propósito en la vida como bandera del nihilismo nos conduce sin remedio a la desesperación y el placer. Como único camino social nos conduce sin remedio al tedio, al aburrimiento y a la muerte del alma, finalmente al desierto espiritual de nuestras sociedades. Incluso con la brevedad de nuestras vidas, el placer termina convirtiéndose en vino amargo, en cenizas de tu vida, en esas cenizas del ritual cristiano, donde se pronuncian las terribles palabras: polvo eres y en polvo te convertirás. Qué largo es el camino para decir lo que quería decir desde el principio. Pido perdón y me disculpo cuando me veo pesadito, es que lo borro. Soy único para perderme en mis propios pensamientos. Vale, vayamos al abismo del que quiero acercar. Si el nihilismo y el hedonismo es donde puede llegar inevitablemente a las sociedades avanzadas, ante la inevitable evidencia de que somos incapaces de encontrar una explicación totalitaria y suficiente y adecuada a los misterios de la existencia inteligente, en un universo del que jamás llegaremos al conocimiento absoluto, imaginar una civilización con 1 millón de años de antigüedad y vidas eternas, donde su vida sea una eterna repetición de un día crepuscular, sin ninguna posibilidad de una explicación coherente de la consciencia y del universo, y tal vez pueda ser una buena descripción del infierno. ¿Cuál podría ser el estado mental de sus componentes? Tedium vitae, tedio de vivir, aburrimiento ad infinitum y desesperación. Ese siempre será el pago de la inteligencia ante la incomprensión de la realidad y la desesperación de la sociedad, y del vivir sin esperanzas, el tiempo de las ilusiones perdidas. Esta es una soledad donde finalmente vivimos todos los seres humanos, todos los seres pensantes, sea cual sea el bullicio que nos rodee. ¿Y cómo podríamos hacer para buscar soluciones a tal nivel de aburrimiento y desesperación? Pensar una contestación a esta gigantesca cuestión
en entes con ese nivel de desarrollo mental es pura vanidad, lo sé de sobra, pero sí puedo decir lo que yo haría. Ese sí está a mi alcance. Y parto de la premisa de que sea el que sea el tipo de inteligencia y sea el que sea el nivel de un organismo pensante, todos utilizaremos al analizar cualquier cuestión la herramienta más vieja de la inteligencia, la lógica. Y de acuerdo con mi sentido lógico expondré lo que yo haría. Preguntar y experimentar. Tengo tiempo de sobra bajo ese supuesto y pregunto y experimento. Y lo que haría yo es buscar respuestas a las preguntas que su civilización y la nuestra no las hemos encontrado, pero tal vez estas respuestas a los temas vitales de la vida estén en otras inteligencias y en otras civilizaciones. Y lo habrán hecho, habrán buscado con desesperación esas respuestas en otros mundos, pero solamente, como ya he expuesto anteriormente en esta hora, solo habrán encontrado el silencio, ya que, en mi opinión, seguramente muy poco valor. Desde el interior de este universo no encontraremos ninguna respuesta definitiva y que solo las inteligencias exteriores a este universo, si esta loca posibilidad fuese cierta, podrán ver la realidad de este universo en su totalidad. Pero claro, esto abre la puerta también si en su inimaginable universo tiene todas las contestaciones. Dicho lo cual, una raza inteligente y persistente buscará muchas posibilidades, muchos caminos para intentar encontrar las respuestas a los interrogantes no resueltos sobre los temas fundamentales de la vida y la conciencia. Y uno de ellos podría ser este que propongo como hipótesis de trabajo. Si tienes capacidad para viajar por el espacio, buscaría planetas con vida con dos alternativas. La primera, si la vida es inteligente, observar y ver los desarrollos intelectuales del conocimiento y las conclusiones que estén llegando para ver si alguna de sus respuestas acrecientan mi conocimiento, y por supuesto no interferiría y seguiría vigilándolo para ver su desarrollo en el tiempo, la esperanza de que puedan llegar a la solución de los temas que me interesan. Y la segunda alternativa, es decir, no hay vida inteligente, buscaría el organismo con mayores posibilidades de llegar a la conciencia mediante la evolución y aceleraría los tiempos biológicos de desarrollo cerebral para que iniciasen cuanto antes la vida consciente de cero, haciéndoles participar en la más loca carrera de un ser consciente para sobrevivir o morir en el intento. Es decir, los Juegos del Hambre a escala planetaria, donde todos los seres serían los jugadores, y poner estaciones de vigilancia con el paso para ver si en el tiempo llegan las respuestas que nosotros no pudimos hallar, con otra posibilidad que me da miedo exponerla, y es que tal civilización tan avanzada y aburrida nos ha desarrollado como una gigantesca tragicomedia. A veces yo también me percibo como un actor involuntario en el gran teatro del mundo, y la humanidad simplemente sea un reality show para el entretenimiento cruel y despiadado de unas inteligencias que no han encontrado método mejor para gastar sus horas vacías con nuestros sufrimientos y miserias. A saber. Y aquí y ahora sí termino estas locas propuestas poniendo fin al capítulo 8 de una vez. Ya es hora, con el mismo cierre de mi año anterior, ya que repetir este tipo de pensamientos nunca me cansa y nunca me aburre. El peor mal de la humanidad es hacer de una humanidad muchas humanidades, y el mayor bien es hacer de muchas humanidades una sola humanidad. Y recuerda que eres humano y olvida de todo lo demás. Y vamos camino de la extinción, y solo nos salvaremos trabajando unidos en una sociedad digna y bien gobernada que cuide el planeta. A ver, ya sé, de una puta vez despertamos y nos ponemos a ello. Un abrazo cordial y finito el capítulo 8.